El caso de los cordones continúa, porque yo empecé a hacerle cordones a todos los pacientes y todo eso. Hay relatos de la misma gente de lo que significaba llevar el cordón. Pero yo empecé con una inquietud con el cordón, que cada vez que iba a hacer un cordón, yo agarraba el cordón, lo levantaba y decía: Padre, ¿quién más hace estos cordones? Porque como eran tan buenos, como la revelación fue tan impactante, como que, pues entonces, lo hago yo sola. ¿Quién más hace estos cordones? Un año después, mi hija menor se va a casar y mi yerno, él es tailandés y está casado con mi tercera hija. Sí, con la tercera, con Guasimara. Ya su mamá había venido para acá, pero cuando se fue a casar mi hija, ella dice que quiere venir de Tailandia acá a la casa con 2 señoras más, con 3 señoras más, que si podemos, sí. Después sí, que viniera a la boda de la hija. Yo no tenía espacio, entonces el templo lo arreglé muy bien, y así como ponle esto, y así, oye, esa gente que viene será muy gente, ¿sabes? Porque la Virgen quiere que lo recibamos muy bien. Sí, ellas llegaron, por supuesto, no la entendíamos ni, como dice, ni papa, pero una gente muy agradable. Era una señora con su hija y otra señora. Yo medio oía por ahí que ellos eran de mucho dinero, pero que la señora que acompañaba a la muchacha que tenía 25 años era la nana, cosas así que a ella no le parece. Bueno, pasa otro año y yo me voy a Londres con mi hija, que se había quedado acá, la que vive allá. Y cuando voy allá, se nos ofreció un viaje a Tailandia. Bueno, también tiene su misterio, porque cuando llegué allá, la suegra de mi hija empieza que lleve a su mamá a Tailandia, que llegue haciendo de la loquita, porque estaba recién llegada de aquí, estaba estrenando su apartamento, ella quería estar ahí, hacer sus cosas. Pero como cosas de Dios que a veces las pone, o sea, no todo es color de rosa, pues se provocó una situación de una discusión con la chava, que no fue cosa del otro mundo, pero una discusión. Y como a mí no me gusta que me hablen duro, pues yo soy muy delicada y yo me quería venir. Entonces pues le digo a esta hija, que la menor, pues tenía que irse a Londres con su esposo. Entonces yo, bueno, voy a esperar que mi hija venga y me despido de ella y que me cambien el pasaje porque me voy para Venezuela. Y me fui a visitar a la suegra de mi hija, y cuando ella me dice, era lo único que sabía decir, Tailandia. Yo digo, no, que yo fuera. Digo, no, yo no tengo. Que me decía que lo pidiera el yerno, no, a mí me daba pena. Cuando llega esta hija a Londres, que se fue de aquí a Venezuela, yo le digo, ay, la suegra de mi hija me está diciendo que vaya a Tailandia, pero yo no tengo dinero. Me dice, ¿cuánto necesita, mamá? Le digo, 750 libras. Me dice, yo le vacié las cuentas a usted en Venezuela y ya hablé con mi esposo y me acaba de dar 750 libras. Vaya usted mirando cómo Dios todo lo entreteje, ¿no? Y no, yo le dije, nada, me voy para Tailandia. Fui y le dije a la señora, y me mandó a comprar pasaje, y también la hija se animó y nos fuimos todos. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llego a Tailandia? El error que jamás en su vida habían cometido, pero jamás. En Londres le han vendido a mi suegra un pasaje con mi pasaporte. Y resulta que ya no se puede ir con pasaporte, era con visa. Cuando yo llego a Tailandia, y no, casi que me miraron cara de narcotraficante. De paso dicen que unos meses antes Chávez había intentado meter droga allí, entonces no querían ver a los venezolanos ni para nada. A mí me pasaron por oficina, me registraron, no me dejaron entrar, me retiraron, tenía que esperar el próximo vuelo para que me regresara a Londres.
Aquello fue un enredo del carrizo. Muy extraño, me tiraron por allá en un pasillo y yo estaba con una tranquilidad, señor Sixto, con una paz, con una cosa como si yo hubiera entrado a otra dimensión. Ese cuento no era conmigo, pero era algo que yo no puedo descifrar en palabras, la tranquilidad, la paz, cuando sabiendo que tenía que esperar un vuelo en la noche para regresar a Londres sola, porque mi hija no se iba a regresar. Bueno, no sabíamos qué íbamos a hacer. Mi hija llegó cansada y se fue para su casa. ¿Cuál es mi sorpresa cuando después de 2 horas ahí espera a ver qué iba a pasar? Mi hija me dijo, yo me voy a la casa, pero la suegra va a resolver este problema. Entonces, el de ahí del aeropuerto dice, de migración, pues el problema es o que coja el vuelo de la noche o que se vaya a otro país a buscar visa, porque nosotros no se la vamos a dar. Ella no puede entrar a Tailandia. A las 2 horas de estar ahí mirando orquídeas, que habían como 1000 ahí en el aeropuerto, viene el mismo que me había sacado de migración, me trató mal, feo, no me insultó, sino así como que ¿esta qué? Viene como con 2 fotógrafos. Y bienvenida a Tailandia. Yo dije, ¿ya qué bicho le picó? Entonces, fotos conmigo. Yo no entendía nada. Y cariñosísimos. Y nos han sacado para un montón de fotos. Y después acompáñame. Me llevaron a la salida y ahí estaba la suegra. Le digo yo, ¿qué pasó? Me dice mi hija, no, ¿qué pasó? Que la señora que fue a su casa es la esposa como el presidente de Venezuela, porque allá es rey, allá hay rey. Entonces el presidente, lo que aquí llamamos presidente, allá es el primer ministro. Me dice, no, si la que fue a mi casa, a su casa fue la esposa del primer ministro. La muchacha era la hija de la señora y la que le decían ustedes que era nana, es la secretaria privada del ministro. Entonces la suegra habló con la esposa porque es súper amiga, no le digo que la trajo para acá. Y ella llamó al rey, ni siquiera al primer ministro, y le dijo, mira, hay una situación aquí, yo estuve en Venezuela, en su casa, y le echó todo el cuento. Me dice, de una vez llamó a migración, y le dijo, esa señora es una invitada mía, a mi palacio. Así es que me la dejan pasar. Bueno, pues me dejaron pasar. Al otro día teníamos que volver al aeropuerto y yo me sentía como cucaracha en baile gallina, porque en esos carros de lujo, como con 5 o 6 guardaespaldas, con la señora, la esposa del primer ministro, yo ni idea porque mi hija tiene que ir para que le resuelvan el problema en los documentos. Cuando llego allá a la oficina, lo más que me impresionó es que un señor estaba recién operado de la garganta, lo habían rajado por todos lados, llevaba un aparato de este tamaño, lleno de cables. Pero ella fue a atender a la esposa del ministro. No hablaba. Eso me impactó mucho. O sea, mandé a otro, pero seguir él. Pero claro, como uno dice, será así, donde quiere ir jalar. No sé, no sé. Y entonces se escribían. La señora le escribía y el señor ese era el jefe de inmigración y le escribía. Total que en menos de 3 horas me entregaron la visa. Ahí mismo me la hicieron, me la entregaron por 1 mes. Y bueno, al otro día, ahí ese mismo día, dormimos en la capital. Luego nos fuimos a un lugar, esto tiene que ver con los cordones. Nos fuimos a un lugar del campo, como 16 horas en bus, y cuando llegamos allá yo me encuentro que hay una boda en la casa donde llegamos, pero lo que me impactó fue cuando entré y habían hecho de la misma, allá trabajan mucho el arroz, toneladas de arroz, eso uno ve lagunas de arroz, y sacan una hoja de esa producción y hacen unos tejidos hermosísimo, y había un árbol de la mesa, casi llegaba al techo como un árbol con hojas y todas esas cosas, pero lo que me impactó era que el árbol estaba full de cordones. Yo, ¿qué es esto?
Y yo, nada, ahora estos son los cordones que yo hago, pero Dios mío, ¿qué? Eso me impactó. Bueno, mira la curiosidad mía, ¿qué iban a hacer con esos cordones? Empezó la boda, va el señor ese, que ese no le dicen cura, le dicen de otra forma, y hace la boda, y después se van y vi que todas las mujeres mayores, había demasiada gente, todas hacen cola. Los novios se sientan en una silla y ellas hacen cola y van pasando. Ella es de la más vieja hasta, decir, si una tiene 100 años, va de primero, porque si hay de 100, de 90, que es una cosa increíble. Y van agarrando un cordoncito, 2. Le colocan uno a la novia y uno al novio. Y le van dando deseos y deseos, hasta que aquel árbol no queda con cordones. Cuando acuerda, el novio y la novia está full de cordones por aquí, en un brazo, por supuesto. A él es la derecha y a ella es la izquierda, porque manejan mucho el yin y el yang. Y yo dije, pues mire. Claro, yo entendí que eran los cordones, pero igual los relacioné con la Biblia. Ellos oraban, cantaban mantras, muy impresionante. Y luego, pues ya ese mes fuimos a muchos templos del Buda, a muchísimos, a todos. Y uno llegaba, entraba a los templos y lo primero que conseguía a uno de ellos, un lama, en las entradas de la puerta, no se le dicen lama, son los que visten de anaranjado, son los del Buda. Y enseguida entraba uno y un cordón. Entonces cuando yo llegaba a la casa, llevaba, si eran 10 templos, 10 cordones. Fuimos a un bautizo, cordones. Fuimos a una inauguración de una casa, cordones. Claro, cada cordón la gente aporta dinero. Íbamos a los templos que nunca supe qué hacían, porque uno entra a un templo de eso, afuera está una persona con una jarra de agua, una toallita, le lava uno las manos, se quita todos los zapatos afuera, pone unas cholitas, y especial para eso, y uno entra al templo. Y yo miraba a la gente no se sentaban en el piso y miraban, pero yo no vi que nadie nada, sino ahí estaban. Y luego, muchos cantos, muchos mantras, eran muchos, son como los seminaristas de aquí, que están allí, ¿no?, para prepararse para ser seguidores del Buda. Y luego cuando tardábamos una hora, la gente se levantaba e íbamos a desayunar. Nada, eso eran mesas y miles, ahí hay toneladas de comida, una cosa impresionante. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la moraleja de todo este cuento tan largo y bonito? Es que era la respuesta de mi padre para que yo supiera dónde hacen los cordones y por qué. Para darme una respuesta tan sencilla como esa, mira, cuando me dijo, cuando tú haces los cordones, acuérdese lo de las conexiones colectivas. Cuando tú haces un cordón en tu casa en Venezuela, tú te estás conectando en mente colectiva con todos estos seres de este lugar. De ese lugar, porque en Londres también habían cordones, donde quiera que usted vaya, donde hay tailandeses en cualquier parte del mundo, cordones, con los nudos. Entonces la respuesta fue, bueno, usted me preguntó si quería saber quiénes más hacían los cordones. Pues ahí tiene. Y de lo que se valió traer esa gente aquí, porque él sabía que me iba a llevar a Tailandia, que se iban a equivocar, porque de paso demandaron a la empresa que me vendió el boleto. La demandaron. ¿Cómo vas a mandar a esa señora sabiendo que es visa y ustedes la mandan con pasaporte? Fue una cosa, mire, Dios hizo todo así como le digo, para que yo fuera a saber quiénes hacen los cordones y el por qué. ¿Qué tal?